Bienvenidos a la infografía de ilustración de la solución paramétrica. Está en el mismo documento, ¿no? Estoy exactamente en el mismo documento de ilustración. Esta infografía se basa exactamente en ese documento y está, como aparece señalado en la página 10, porque se habla de solución paramétrica. Sería importante que leyeran muy bien el texto de encabezado inicial. En conclusión, ¿qué es la solución paramétrica? Digamos que uno en principio aprende a realizar o a manejar una cantidad de teorías matemáticas básicas en el contexto pues de finanzas, y lo que pretende el modelo pedagógico es que usted adquiera la habilidad de solucionar problemas que tengan ese perfil o que estén enfocados en ese contexto. ¿Qué es la parametrización? Por ejemplo, yo he resuelto o he solucionado 4 problemas numéricamente y lo he solucionado con procedimientos algebraicos coherentes y he verificado que las respuestas que he obtenido son correctas. Lo que voy a hacer ahora es que simplemente estoy pensando en crear una solución en una hoja de cálculo en Excel. El objetivo de crearla en Excel es que en el momento de que el problema me plantea un problema con unos valores concretos. Por ejemplo, cuando bajamos el problema número 7, aquí habla de que la compañía de mudanza Ramírez cobra 70 unidades monetarias por transportar cierta máquina 15 millas y 100 unidades monetarias por transportar la misma máquina 25 millas. Ahí me están dando la información de un cobro de una tarifa contra una distancia de recorrido, y me están dando dos parámetros. O sea, cobro contra tarifa, tarifa contra distancia para un primer cobro, para una primera situación, y tarifa contra distancia contra una segunda situación. Y me están sugiriendo que eso se comporta como una línea recta. Entonces, ¿qué debo hacer? Hombre, pudiera suceder que me cambien los parámetros de la primera distancia y la primera tarifa, o me cambien los parámetros de la segunda distancia y la segunda tarifa, o en su defecto me lo cambien todos. De tal forma que si yo tendría que volver a solucionar este problema para otro valor de cobro contra otra distancia en cada uno de los puntos en que lo está aportando, pues tendría que volver a desarrollar toda la solución. La ventaja que tiene con Excel es que lo que sucede es que usted va a parametrizar el problema. ¿En qué consiste parametrizarlo? En que vamos a reemplazar cada dato que nos están dando como variables o indicadas, para este caso en particular porque están relacionadas. Por ejemplo, 70 unidades monetarias contra 15 millas, entonces sería la primera tarifa T1 contra la distancia D1. Y la segunda, que es 100 unidades monetarias contra 25 millas, sería la tarifa 2 contra la distancia 2. Como están relacionadas, una depende de otra y ya lo hemos verificado en términos de cálculo numérico, pues entonces lo que hago es eso, reemplazar eso por literales y desarrollar el cálculo que desarrollé numéricamente con esos literales en vez de números los literales de 1T1 y de 2T2, y solucionar el modelo. Ahora, el modelo, en el caso numérico, lo solucioné por el modelo algebraico por eliminación. Aquí lo voy a hacer por el modelo algebraico por sustitución. ¿Qué significa sustitución? Que en la ecuación 2, como lo tengo aquí observado, despejo B, y él sabe que despejo A y lo reemplazo en la ecuación 3. De tal forma que entonces en la ecuación 3 quedará expresado todo en función de T, de A, perdón, y despejando A encuentro que como representa la pendiente, pues nos da una ecuación que en el contexto de las clases que hemos llevado, el recorderis que hemos realizado en términos del manejo de la línea recta, es la fórmula en que la matemática sugiere calcular la pendiente, ¿no? Restar dos coordenadas de la variable de pendiente dividido dos coordenadas de la variable de pendiente para las coordenadas T1 de 1 y T2 de 2. Aquí tengo la expresión algebraica que representa el cálculo de A. Teniendo A, simplemente lo que hago es reemplazar en la ecuación del despeje de B A, y obtendría cuánto vale B, porque finalmente la coordenada T1 de 1 la debe dar el usuario, o la deben entregar para poder obtener la respuesta. Como ven, observar lo que estoy haciendo ahí es que ampliando de una manera suficiente la versatilidad del cálculo para modelos de problemas similares a este. ¿Qué quiere decir similares? Hombre, similares significa que me deben entregar dos coordenadas y el sistema me da respuesta a los tres literales que está pidiendo. ¿Sí? En este caso las coordenadas están en el contexto de que me deben entregar millas contra tarifa o distancia contra tarifa en dos coordenadas o dos valores de tarifa que ellos manejen, y con base en eso y en relación al hecho de que se comporta como una línea recta, pues entonces poder obtener la expresión matemática
que lo representa, t igual a por d más b, y después de haber obtenido a y b, pues entonces ya tendría la ecuación, y esa ecuación sería la que ya hemos obtenido numéricamente, y que en este momento lo que queremos hacer es flexibilizar el cálculo para poder llevarlo a Excel. Esa sería entonces la tareas que habría que desarrollar en ese contexto, en el contexto de el problema numerado 7. Vamos para el problema numerado 14. Aquí tengo la expresión que me entregan en el problema numerado 14, entonces lo que voy a asumir es que en vez de entregarme esta expresión me van a entregar esta, donde a vale menos 2, b vale 2 y c vale menos 1. ¿Sí? Entonces bajo esa perspectiva voy a trabajar con los literales, desarrollo el mismo procedimiento algebraico encontrando la expresión general, que la tengo de esta manera. Ustedes van a poder observar en detalle en el documento que pueden bajar de la web cómo se desarrolló y cómo se llegó hasta esta expresión, donde a es el coeficiente de x cuadrado, donde el coeficiente de x es a por b más a por c, y el coeficiente independiente es a por b por c, que tengo acá en la parte inferior y que señalo como la forma general de la línea de la ecuación de grado 2. Finalmente lo que hago es el mismo procedimiento que obtuve en el modelo numérico, donde quiero hallar los cortes con el eje x. Entonces ¿qué hago? Simplemente hago y igual 0 y despejo en qué momento sucede que y valga 0, cuando x sub 1 vale menos b o x vale b. En este caso estoy señalando la primera de las posibles soluciones, y en el momento en que x valga menos c lo señalo como x sub 2, que serían las raíces de la ecuación cuadrática. Para obtener la magnitud de la coordenada del vértice lo hago igual, simplemente que ya menos b valdría menos la expresión que representa b sobre 2a, que sería por la expresión que representa a. Estas ecuaciones son las que voy a utilizar en la implementación en la herramienta de Excel. Finalmente tendré el vértice y esas serían las respuestas que busca el problema. Ahora, lo que hace referencia a los cortes con el eje y, pues simplemente cuando x vale 0 reemplazo y daría y igual a c, que sería a por b por c, que son los parámetros que obtengo de la expresión algebraica que plantea el problema inicialmente. Eso para el numeral 14. Vamos para el numeral 21. Igual, tengo la ecuación representada de esta forma, la voy a representar de forma general como una ecuación de grado 2. Creo que aquí hay un error que estoy asumiendo positivo a cuadrado, x cuadrado. Les sugiero que vayan al documento. Sería c más bx más ax cuadrado, de tal forma que cuando le daría menos 0.25, y de esa forma desarrollo el procedimiento, sí, como les inicié. Me falta verificar ahí, hacer ese ajuste en este documento para poder que quede correcto. Entonces tendría la forma general de esta manera, obteniendo la coordenada del vértice donde se propicia el número máximo de artículos por producir para alcanzar el mayor ingreso. Después de obtener esa magnitud con base en los valores, simplemente lo que hago es reemplazar en la función R, la función de ingreso, y obtengo el ingreso máximo. Finalmente, en la última literal 28, pues sucede algo muy similar, ¿no? Lo que me interesa es saber qué información entregan y qué información sale, y la información de salida la he cambiado en los literales en vez de y en vez de la tasa efectiva trabajo E, en vez de la tasa nominal trabajo N. Lo único cambio que le realicé para poder manipular sin su índice es los despejes, hice el ajuste del despeje y finalmente encuentro esta ecuación, que es la que voy a utilizar en la herramienta de Excel. Esta es una visión general de lo que es el análisis paramétrico. Como pudieron observar, lo que hice yo fue reemplazar tanto los términos numéricos de las ecuaciones como la información numérica que aportan los problemas por parámetros literales, que en términos generales para el contexto de la parametrización se denominan, algunos lo llaman identificadores. El identificador lo que hace es darle una identidad a algo que puede tener una variación de sus magnitudes, y eso es un parámetro, ¿no? Entonces los parámetros pueden variar sus magnitudes, y de esa manera, después de haber desarrollado una solución general, poder obtener la solución para otro innumerable cantidad de posibilidades en el contexto de cambiar cualquiera de esos parámetros numéricos que aporta el problema por parámetros literales
que alojan la información y que pueden agilizar mucho el proceso de cálculo y no tener que volver a repetir todo el proceso para poder obtener la respuesta después de haberla hecho correctamente por una sola vez. Entonces este es el contexto de la parametrización. Para la próxima infografía me enfocaré únicamente en la solución o en cómo llevar la solución al Excel. Muy amable.